con paz delante del Señor y con gratitud. Vamos a orar y vamos a pasar ya al tiempo de nuestra enseñanza bíblica, ¿cierto? Ahí en el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a ver un pasaje más breve de los que hemos estado viendo, solo versículos 21 y 22. Pero ahora vamos a orar y después ya comenzamos con la enseñanza de la palabra del Señor. Acompáñenme, hermanos. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo. Señor, le damos muchas gracias por poder estar compartiendo tu palabra. Muchas gracias, Señor, por poder ver a mis hermanos, a muchos de ellos, por lo menos también ver el nombre de algunos de mis hermanos y saber que están allí oyendo. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y tu bondad has sostenido la iglesia universal, pero también has sostenido nuestra iglesia local, Señor. Nos has permitido mantenernos, Señor, en un cierto contacto, perseverando en la fe, perseverando en las oraciones, en la lectura y la exhortación de tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú tienes una palabra para nuestras vidas, para enseñarnos, Señor, a admirar a Cristo, para enseñarnos a glorificar su nombre, para enseñarnos a andar siguiendo sus pasos. Te ruego, Señor, en el día de hoy que tú obres por tu medio de tu Santo Espíritu. Señor, te ruego, Padre Celestial, necesitamos tu obrar, necesitamos, Señor, tu dirección. Padre Celestial, santifícanos, purifícanos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la obra de tu buen Espíritu. Padre Celestial, perdona nuestros pecados, Señor, más íntimos, aquellos que solo tú conoces, Señor. Límpianos, lávanos, Señor, renuévanos. Dejamos, Señor, estas cargas delante de ti. Padre Celestial, confiando en que tú obras en todas estas cosas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, denme un minuto. Se va a reiniciar, ¿cierto? Pero ¿no parece cancelar? ¿Sí? Ya, bueno, si tengo que parar en un momento es por un tema meramente tecnológico, ¿cierto? Bien, si tiene su Biblia abierta ahí en Lucas capítulo 3, vamos a leer los versículos 21 y 22 solamente. Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, solo estos dos versículos vamos a ver hoy, haciendo varias aplicaciones, varias cosas que podemos aprender de este pasaje de la palabra del Señor. Vimos la semana pasada, ¿cierto? Y culminamos con nuestro pasaje viendo a Juan el Bautista siendo, después de su fiel y breve predicación, ¿cierto? Quizás, como nos decía hace unas semanas Ricardo, quizás fue un año de predicación, no fue quizás un ministerio muy amplio, ¿cierto? Pero después de ese tiempo de predicación vemos que Juan el Bautista fue encarcelado. Nos dice el verso 20, el anterior, que Herodes, sumado a todas sus otras maldades, hizo esto también, que encarceló a Juan el Bautista por causa de Herodías, ¿cierto? Esta mujer que era de su hermano y que él la había tomado y se había casado con ella. Sabemos, ¿cierto?, por los otros evangelios, no por el evangelio de Lucas, sino por los otros evangelios, ¿cierto?, que Juan no salió más de ese encarcelamiento, Juan el Bautista, sino que después de un tiempo allí, quizá unos meses, fue decapitado, le cortaron su cabeza a petición de la hija de Herodías, ¿cierto? Este relato que dice que estaba en este cumpleaños y la hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes que Herodes le dijo: bueno, pídeme lo que quieras, incluso si quisiera la mitad de mi reino te la daré. Y esta joven consultó con Herodías, su madre, y ella le dijo: bueno, pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y aunque a Herodes, ¿cierto?, le causó dolor, fue y cumplió esta petición. Decapitó a Juan el Bautista cuando él estaba encarcelado. Aquí, en el Evangelio de Lucas, Lucas nos menciona que Juan fue encarcelado.
Pero luego vuelve al relato, ¿cierto? Vuelve como en el tiempo al relato para contarnos que en el tiempo cuando aún Juan estaba bautizando en el río Jordán, antes que fuera encarcelado, cuando aún Juan estaba bautizando en el río Jordán, Jesús mismo también fue para ser bautizado. Recuerde esto, Juan bautizaba allí en el río Jordán, en algunas de sus costas, ¿cierto? En algunas de sus orillas. Juan el Bautista, y quizás con la ayuda de sus propios discípulos, bautizaban a todos los que venían en arrepentimiento. Recordemos, antes de continuar con nuestro texto, recordemos que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento de sus pecados y de preparación para recibir al Mesías. Hermanos, los que iban a Juan el Bautista para ser bautizados, iban en arrepentimiento, iban reconociendo su maldad, reconociendo que aun que eran el pueblo de Israel étnico, el pueblo familiar de Israel, no habían sido los israelitas de corazón que el Señor quería, el pueblo de Dios que obedeciera sus palabras. No habían sido, ¿cierto?, aquel pueblo que el Señor esperaba que ellos mismos fueran. Denme un segundo, ¿cierto? Pasó esto tecnológico, se apagó el otro computador, pero lo solucionamos ahora en un par de minutos. Denme un momento. Aquí lo vamos a buscar rápidamente. Esta es una de las cosas que no le pueden pasar a un predicador. A ver. Sí, lo tengo. Un segundo. Bien, ¿me escuchan, hermanos? No sé si alguien puede abrir su micrófono y decirme. Ya. Gracias, querido. Continuamos. Vamos a continuar, ¿cierto?, con esta enseñanza, ¿cierto? Bien, decía que los que iban a ser bautizados por el Juan el Bautista iban, ¿cierto?, en arrepentimiento, reconociendo su maldad, ¿cierto? Y que reconocían que aunque eran el pueblo de Dios, digamos, nacionalmente eran israelitas, no se habían comportado ni habían vivido como israelitas de corazón y estaban llenos de pecado. La verdad es que habíamos mencionado antes que el bautismo era una ceremonia que los israelitas hacían con los gentiles que se querían convertir en parte del pueblo de Israel, que estaban reconociendo al Dios de Israel, que se iban a sumar a toda la ley, a todas las tradiciones. El gentil que quería unirse al pueblo de Israel era bautizado. Entonces, queridos hermanos, de alguna manera, al ser bautizados por Juan, estaban diciendo, hemos sido gentiles en la práctica, viviendo lejos del Señor, pero nos bautizamos arrepintiendo de nuestros pecados para venir a ser el pueblo de Dios de corazón y esperar al Mesías. De tal manera este pueblo necesitaba ser lavado y hacía esperar al Mesías que traía con él verdadera justicia, verdadera rectitud, la cual impartiría a su pueblo. Y ese arrepentimiento, hermanos, ese arrepentimiento con el que venía el pueblo requería primeramente dejar todo orgullo de lado, dejar a un lado el egocentrismo y hacer una declaración pública de decir, yo soy un pecador, yo me arrepiento, yo necesito todo el perdón de Dios. Y no solo eso, ¿cierto? Requería aún un esfuerzo en la práctica. Ir al bautismo para arrepentimiento necesitaba en sí también un esfuerzo en la práctica, ¿cierto? Esta semana veía en unas clases que estoy tomando, ¿cierto?, de panorama del Antiguo Testamento, cómo el río Jordán es un río que está literalmente rodeado de quebradas o de cerros, ¿cierto? El río Jordán no está como algunos ríos de nuestro país al sur, donde hay una planicie y uno se encuentra un gran río muy extenso, ¿cierto?
no es como eso, digamos, como casi se ve una playa hacia el otro lado. El río Jordán está rodeado por ambos lados con cerros. Es en sí, para que usted lo conozca como dato, el río Jordán y el Mar Muerto en sí, uno de los puntos más bajos de la tierra con respecto al nivel del mar. Es el Mar Muerto en realidad es el lugar más bajo con respecto, el Mar de Galilea, perdón, el punto más bajo con respecto al nivel del mar del mundo. Y ellos, ¿cierto?, los que iban desde Jerusalén o desde diferentes partes de Judea, debían pasar esta cadena de cerros y luego bajar al río Jordán, ¿cierto?, descender por las laderas de los cerros y allí ser bautizado. No sé si alguno conoce el río Clarillo, ¿cierto? No es un río que uno se encuentra en una gran playa, sino es un río que está casi entre quebradas de los cerros. Y esto me hacía pensar que este arrepentimiento, ¿cierto?, que tiene en sí mismo un gran precio de renunciar a la confianza en uno mismo, de renunciar a su orgullo, de renunciar, ¿cierto?, a mi autovaloración y decir yo necesito ser perdonado y lavado, también requería un esfuerzo físico para el cual el Señor nos capacita, pero que había que realizarlo y que hay que realizarlo. Los que oí en la predicación de Juan habían caminado algunos kilómetros y luego debían bajar al río, se exponían a que todos los que venían desde más arriba los vieran, ¿cierto?, cómo estaban obedeciendo al llamado de Juan en humildad, humillándose de corazón y siendo bautizados. Todos los que venían bajando hacia el río podían ver cómo, mira, ahí va Daniel, ahí va Ricardo, mira, oye, él está bajando, mira, reconoce que es pecador, se está bautizando como los gentiles. Esto, hermanos, es un arrepentimiento verdadero. Eso era morir a sí mismo, arrepentirse de cómo he vivido, reconocer que soy un pecador y que necesito ser perdonado, estar dispuesto a renunciar a lo que he hecho hasta ahora para ser lavado con toda necesidad de mi maldad. Hermanos, he conocido personas que no quieren, por ejemplo, ser bautizadas ahora como cristianos porque les da vergüenza, porque el agua está muy fría, porque mucha gente lo va a ver, ¿cierto? O porque simplemente no le dan ganas. Amado hermano, esa persona no conoce lo que es el arrepentimiento genuino. No se ha arrepentido antes, por tanto, todavía tiene una autoestima y un orgullo demasiado grande como para ser bautizado. Hoy en día, hermanos, en la fe en Cristo, el arrepentimiento para ir a la fe en Cristo que el Señor nos pide, hermano, no es a tu gusto o a tu manera. Pues en el arrepentimiento tú y yo nos estamos rindiendo a nuestros gustos, a nuestras medidas y reconociendo que Cristo tiene la razón y no yo. Y me hacía esta pregunta al principio, ¿estás dispuesto? ¿Tú hubieses sido uno de los judíos dispuestos a pasar por esos cerros y esos valles y ese esfuerzo físico y también público, moral, para arrepentirte y para buscar salvación en el Cristo que vendría? Y ahora quizás tú hoy que eres cristiano, usted o yo, que oímos la palabra como cristianos, ¿estamos dispuestos a pasar por un valle y por cerros de nuestro orgullo, pasarlo por aquel sentir de humillación que hay delante del Señor y ir en arrepentimiento a Cristo, aunque eso destruya mi imagen pública, aunque eso destruya mi imagen social? ¿Estás dispuesto? Hermano, si no estás dispuesto a este costo, es porque aún no comprendes la grandiosa salvación de Cristo, porque aún no entiendes lo que ganas. Aunque pierdes todo en Cristo, ganas mucho más, porque Él tiene el valor como para perder todo a causa de Él. Recuerdo estas palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, ¿cierto? Pues todo lo tengo por basura, y aún todo lo tengo por desecho, por basura, para ganar a Cristo. Como en la parábola se recuerda también que habló Cristo, la parábola del tesoro en el campo. Cuando el que encuentra en un campo un tesoro, después va y vende todo lo que tiene
para poder comprar ese campo y quedarse con el tesoro. Ese hombre da la idea de que vende su casa, vende sus ropas, vende todas sus posesiones, vende hasta lo último que tenía con tal solo de quedarse con el tesoro que había encontrado en su campo. Hermanos, eso es arrepentimiento y fe, abandono, renuncia, pagar el costo de dejar todo lo que tenía antes por seguir algo muchísimo mayor. Así muchos iban a Juan el Bautista en arrepentimiento para ser bautizados. Pero aquí sucede algo inesperado, ¿cierto? Inesperado para Juan el Bautista sobre todo. Ve que Jesús de Nazaret, su pariente, pero el que había sido anunciado como el Mesías del Señor, viene junto con todo el pueblo para ser bautizado, ¿cierto? El texto no está diciendo, hermanos, que cuando venía todo el pueblo, Jesús se quedó esperando hasta que pudo ser bautizado, no. El texto dice que cuando todo el pueblo estaba viniendo a ser bautizado, también Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista. Y aunque Lucas no lo menciona, encontramos en el relato de Mateo, bueno, los 4 evangelios nos hablan de este suceso, de este momento, pero vemos en el evangelio de Mateo, capítulo 3, versos 3 al 15, el siguiente relato. Mateo, capítulo 3, versos 3 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Sí? Ya. Denme solo un segundo más. Entonces, vemos que el Señor Jesús, ¿cierto? Bueno, ha estado movida esta predicación. Hay un mover. Ya, ahí sí volvió. Vemos que el Señor Jesús va donde Juan el Bautista, ¿cierto? Y Juan se le opone firmemente. Juan no quería entender ni aceptar que Jesús, el Cristo, viniera a ser bautizado por él. Obviamente, él entendía que Cristo no necesitaba el bautismo de arrepentimiento. Cristo no necesitaba el bautismo de arrepentimiento. Cristo era sin pecado. Cristo no necesitaba ser lavado de nada. Y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan le dice algo como, Jesús, tú eres el que trae el bautismo por el Espíritu Santo que yo he anunciado. Bautízame tú a mí. Bautízame tú a mí, ¿cierto? Pero el Señor le contesta, Juan, mira, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y el Señor conveniente que cumplamos con toda justicia. El Señor, hermano amado, en su bautismo se está identificando con su pueblo. El Señor va a identificarse con su bautismo, ¿cierto? Luego, con ser pasado, luego el Señor se va a identificar con su pueblo al ser bautizado. El Señor se va a identificar con su pueblo al pasar tentaciones. Cristo se va a identificar con su pueblo al pasar la muerte, ¿cierto? Y Cristo va a anunciarle a su pueblo lo que va a suceder con ellos al resucitar. Y aún nos anuncia lo que está preparado para nosotros. Hermanos, el Señor de gloria estaba allí. Pero hermanos, reflexione lo siguiente. Si Dios había llamado a Juan y le había mandado a predicar de parte de Dios, que todo el pueblo, ¿cierto?, israelita de corazón, todo aquel que quería agradar a Dios y esperar al Mesías, debía bautizarse en arrepentimiento y preparación para el Mesías. Si Juan estaba dando este mensaje de parte de Dios, Cristo mismo no iba a desatender a esta predicación que venía de parte de Dios. Las palabras que el Padre anunciaba por medio del profeta Juan el Bautista. Cristo en el bautismo se identifica con su pueblo, con la humanidad pecadora. Cristo nos da ejemplo de obediencia y rectitud.
Cristo nos da ejemplo de cumplir con la justicia. Hermano, piensa, amado hermano, en esta tremenda muestra de humildad de Cristo, quien siendo esencial y eternamente Dios, tomando una naturaleza humana débil y frágil, y no hace solo eso, sino que nace en humildad y en pobreza, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y no solo eso, sino que se sometió a toda la forma de vida humana, la vivencia humana de debilidad, para que, como dice Pedro, sigamos sus pisadas. Y como lo dice Juan el apóstol en el Evangelio, en el capítulo 1, verso 14, dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, puso su morada, se estableció a vivir entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó, este era aquel que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hermanos amados, Cristo, el Rey de Gloria, vino y habitó entre nosotros, y en su andar en justicia, lleno de gracia y de verdad, Él no iba a desatender el llamado que el Padre estaba haciendo por medio de Juan el Bautista, sino que iba a cumplir con todo lo que era justo. Él sí iba a identificar con todos aquellos que querían cumplir la justicia de Dios. Hermanos, ¿ve usted el cuadro de humillación y de obediencia de Cristo? ¿Ve usted en estas cosas el cuadro de cómo el Señor nos muestra que Él se humilló en una humillación obediente al Padre? Hermanos, allí está Cristo. Mateo y Marcos nos mencionan que Él ha venido desde Nazaret, de Galilea, sale de su pueblo y viene al sur, donde está Juan para ser bautizado. Mientras él baja al río, quizás al entrar al agua, con varios a la vez, eran bautizados uno tras otro, varias personas siendo bautizadas unos tras otros. Y hermano, piensa en esto y por favor trate de imaginar conmigo y de ponerse en el momento. Al lado de Cristo quizás venía uno de Jericó, que era un ladrón, era conocido por ser ladrón, por ser uno que andaba robándole a sus vecinos, que era un malviviente, que andaba por las cuevas, ¿cierto? Y quizás alguna vez se contaba de él que golpeó a un samaritano camino a Jerusalén. Hermanos, quizás al lado de Jesús también iba en el agua una mujer que se conocía su mala fama, una Rahab, una mujer fornicaria que había tenido muchas parejas, que se sabía que ella tenía una mala vida. Hermano, que era una promiscua. Y después de ella venía el Señor Jesús también caminando para ser bautizado al bajar el agua, al bajar a las aguas. Y así muchos, quizás había uno que había estado borracho el día anterior y otro después del Señor que había sido un hombre avaro. El Señor Jesús baja con esa compañía de pecadores. Quizás había caminando junto al Señor Jesús uno que se llamaba Daniel, que era un iracundo y que su familia ya no lo quería ver. Con todo ese grupo de pecadores, nuestro Señor, el Dios de gloria, baja a ser bautizado junto con ellos, identificándose con el pueblo que era pecador y que venía al arrepentimiento. Quizás venía en el grupo uno que era un flojo, ¿cierto? Que sus padres estaban hartos de él y que estaba arrepentido de esa vida de pecado. Quizás venía entre el grupo uno que era religioso y que se había dado cuenta de su gran maldad, de ser un frío de corazón, que tenía solo una obediencia cultural y externa y ahora estaba arrepentido, hermanos, y deseaba de corazón servir a Dios en arrepentimiento y fe. Junto con esta caravana tan peculiar, junto con esta caravana en la que probablemente hubiésemos estado usted y yo, gentiles, lejos del Señor, con prácticas que no agradaban al Señor, junto con toda esta caravana, Cristo bajó a las aguas para ser bautizado. Hermanos, esto quedó en las mentes de los corazones de quienes lo veían. Bueno, querido hermano, cuando yo pensaba esto, de verdad que me estremecía mucho. Cristo
se hizo como uno de nosotros. El Señor de gloria bajó y caminó entre nosotros y se identificó con nosotros, pobres, miserables, mendigos, lejanos de toda justicia, de toda santidad. Y el Señor vino y caminó junto con nosotros hasta vivir aún, ¿cierto?, el bautismo. Pedro tuvo en su mente esto, y muchos de los que fueron apóstoles posteriormente vieron este suceso. Pedro, cuando va a elegir al reemplazante de Judas junto con los otros apóstoles, ¿cierto?, en Hechos capítulo 1, va a decir lo siguiente. Hechos 1:21 dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, no sé si todos, pero por lo menos algunos de los apóstoles allí habían presenciado el bautismo de Cristo. Algunos eran discípulos de Juan y luego fueron de Cristo. Hermanos, nuestro Cristo, en una humildad tremenda, se identificó con nosotros como pecadores, siendo santo para llevar nuestras maldades sobre él. Se identificó con nuestra debilidad, se identificó con nuestras flaquezas e imperfección. Pero donde nosotros fracasamos, Cristo fue perfecto. Hermanos amados, Él vivió como nosotros para tener misericordia de nosotros. Hebreos 4:15, este texto tan conocido, va a decir: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo vivió la experiencia humana para también compadecerse de toda nuestra debilidad. Hermano amado, a Dios no le sorprende tu debilidad. A Dios no le toma tu sorpresa que caigas una y otra vez. A Dios no le toma por sorpresa que te pongas ansioso, que te desesperes, que te pongas iracundo una y otra vez. A Dios no le toma por sorpresa. Él vivió la experiencia humana para ser compasivos con nosotros débiles pecadores. Querido hermano, Él puede compadecerse de tu debilidad. Cristo es consciente de lo faltos que somos, de cómo una y otra vez fallamos en cumplir su estándar divino. Hermanos, esto no debe deprimirnos. Cuando vemos nuestra lucha con el pecado, cuando vemos nuestra debilidad, cuando vemos nuestra imperfección día tras día, esto no debe deprimirnos. Esta es una lucha que veo tan constante, hermanos, en los cristianos de hoy, que luchamos, nos vemos pecar, y lo que hacemos es mirarnos a nosotros mismos y decepcionarnos ¿de quién? De nosotros mismos. Si Cristo ya sabe lo que somos, soy tan malo que me decepciono de mí mismo. Esa es una visión tan egocéntrica, hermanos amados. Cristo fue perfecto en nuestro lugar para salvar a los imperfectos, para que nosotros, viendo que Él es perfecto, nos gocemos en su perfección, en su gloria, y al ir admirándolo a Él más y más, vayamos siendo transformados a su imagen. Hermanos, Cristo se identificó con pecadores a los que bien conocía, para que nosotros, al creer en Él, nos identifiquemos con su santidad y obediencia. Querido hermano, no quiero pasar de aquí hasta que pueda entender bien en su corazón: su debilidad y sus flaquezas no sorprenden a Dios. Usted no puede ni siquiera decepcionar a Dios, porque Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién es usted. Lo que es necesario en la vida del cristiano cuando se encuentra con su pecado es arrepentirse y decir: donde yo soy débil, Cristo es fuerte. Donde yo fallo, Cristo no falló. Qué glorioso es Cristo, qué es hermoso Él. Hermano, cuando vea su pecado una y otra vez, vea a Cristo, admírese de Él, glorifique al Señor y deje de decepcionarse de usted mismo. Deje de tener la vista puesta en usted mismo y póngala en el Señor. Es lo que decía ahí 1 Corintios, porque mientras lo vamos a Él, viendo a Él, vamos siendo transformados de gloria en gloria.
hermanos amados, si Dios sabe a los que salvó, Él nos salvó a semiperfectos y lo puso en una carrera para que sean perfectos. Él salvó a pecadores para que Él mismo los transforme en la medida que lo conocen a Él. Queridos hermanos, el Señor se identificó con los que bien conocía. Nuestro texto continúa diciendo, cuando era bautizado, ¿cierto? Que cuando Cristo era bautizado, Él oraba, ¿cierto? Y no hay que dejar de mencionar esto. El Evangelio de Lucas es el que más hará menciones de la oración en la vida del Señor Jesús, así como agregan algunas enseñanzas, ¿cierto?, de Cristo en cuanto a la oración. Y llegaremos pronto a las enseñanzas en sí en cuanto a la oración del Señor Jesús, ¿cierto?, que en Lucas son mencionadas muchas veces, pero solo quisiera mencionar en este pasaje que Cristo mismo oraba en el momento de su bautismo. Y esto nos debe llegar a hacer entender y afirmar que el bautismo ahora, ¿cierto?, el bautismo de nosotros que declara nuestra fe en Cristo, es un acto solemne, es un acto de obediencia a Dios y adoración al Señor, en que nosotros ahora nos identificamos y declaramos nuestra fe en la muerte, la resurrección, la glorificación de Cristo. Hermanos, siendo un acto solemne el bautismo, un acto solemne de adoración, debemos cuidar que se siga realizando con este espíritu, como Cristo mismo oraba durante su bautismo. No es un show, ¿cierto? Y tampoco es un acto sin importancia. Es un mandato del Señor que, al igual que la cena, debe seguir practicándose con reverencia hasta que el Señor venga. Su oración habla de solemnidad, pero también de dependencia del Padre en su humana condición. Hermanos, después del bautismo, Cristo iba a comenzar un ministerio más público. Después del bautismo, él iba a ser llevado a ser tentado por Satanás, ¿cierto?, en el desierto por 40 días. Y después de eso iba a comenzar también su predicación. Entonces, queridos hermanos, Cristo en su oración está dependiendo del Padre, Cristo está siendo solemne, Cristo se está poniendo delante del Padre. Nuestro Señor oraba. Y dice el texto que, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en este momento sucede algo glorioso. No entendemos de qué manera fue visible, pero la palabra del Señor nos dice que los cielos fueron abiertos, ¿cierto? No entendemos cómo, si se abrió y se vio una luz de gloria, si se abrió y eso hace referencia a la voz que se abrió, se escuchó del cielo, o si literalmente, no sé, como que las nubes se corrieron y se abrió un sol esplendoroso sobre ellos. Pero la palabra del Señor dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió corporalmente como paloma, ¿cierto? Y se escuchó la voz del Padre que declaraba desde los cielos, tú eres, o este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Hermanos, esta es una de las 3 veces que se va a escuchar la voz del Padre desde los cielos en los evangelios, ¿cierto? Esta declaración divina en la que me quisiera enfocar, esta declaración divina del Padre establece que Cristo es el ungido. Esta declaración pública divina establece que Cristo es el ungido, aquel que el Padre había enviado a cumplir su voluntad. Este pasaje también está hablando de una profecía. Está dando cumplimiento a una profecía dada en el Antiguo Testamento, anunciando al siervo que vendría, al Mesías que vendría. Mire cómo lo profetizaba Isaías. Por favor, vaya a su Biblia, capítulo 42 de Isaías. Dice así, Isaías 42 del verso 1. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones.
dice, mire cómo describe este siervo Isaías, va a describir ahora al siervo de Jehová. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en las calles. Él no va a gritar, ni va a andar llamando la atención sobre él, no va a andar vociferando. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará, ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, y que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tiniebla. El Padre está declarando aquí en Isaías que el que vendría, el Cristo, ¿cierto?, no es solo el hijo de David que había nacido para recibir un trono eterno, sino que también iba a ser aquel siervo sufriente, aquel que en el poder del Espíritu de Dios llevaría sobre él el pecado del pueblo. En la profecía de Isaías en especial, en todo el libro de Isaías, el Señor nos habla como tema central del siervo, el ungido, el Mesías de Dios, aquel que vendría de Dios y que es Dios mismo encarnado. Y nos enseña que Él establecería su reino y que Él traería justicia eterna y que traería gloria, paz, luz y libertad en su mano. Pero también Isaías nos anuncia que este siervo sufriría en obediencia al Padre. Eso lo podríamos ver ahí en Isaías capítulo 53 en especial, aunque es un tema que se desarrolla también en el libro de Isaías en general. Lo que podemos ver en la voz que se oye en el bautismo, la voz del Padre, en la voz que está diciendo, este es Jesús, este es el ungido, aquel del cual en Isaías decía que el Padre se complace, en el cual el Padre se goza, el cual el Padre aprueba. Miren, cuando el Señor dice ahí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, lo que el Señor está diciendo es que este es aquel que yo apruebo, este es el único, este es el especial en el cual yo me gozo, este es el único que me causa gozo y alegría, este es mi Hijo amado. Hermano, y podemos ver que en Isaías el Padre declara esto, que el siervo sería aquel en el cual el Padre se complace. Pero también al descender el Espíritu Santo ahí en forma de paloma sobre Cristo en el bautismo, se cumple la palabra del profeta Isaías que decía que el Padre pondría su Espíritu sobre él. ¿Y para qué pondría su Espíritu sobre él? ¿Para qué el Padre pondría el Espíritu sobre él? El capítulo de Isaías 42 nos decía que este siervo no se iba a desanimar, ni iba a desfallecer hasta que haya establecido en la tierra justicia. Y el Señor decía que le iba a sostener y que iba a velar por él, ¿cierto? Para que viniera a hacer su obra, para que viniera a dar libertad, para que viniera a sacar a los presos de las cárceles, ¿cierto? Y libertar a los que estaban en prisiones de tinieblas. El Padre declaraba que aquel que estaba allí siendo bautizado era su único Hijo, a quien Él aprobaba, y al descender su Espíritu sobre Él, le fortalecería para llevar a cabo toda la obra que el Padre le había encomendado. Hermano amado, para los judíos que podían escuchar este relato y leer esto que está diciendo Lucas, entendían que Cristo estaba haciendo el cumplimiento de la palabra de Dios, que Él era el que venía a traer libertad, que Él era el que venía a traer perdón para el pueblo, el que venía a establecer su reino, a dar luz, a impartir justicia, a ser compasivo. Me encanta este carácter que nos habla en la profecía de Isaías, ¿cierto?
del Mesías, que dice, él no quebrará la caña cascada. Y eso está diciendo, esa caña que ya está débil, que ya está a punto de quebrarse, él no la viene a romper más. Aquella mecha que está a punto de apagarse, el pábilo que humea, el Señor no la viene a apagar por completo. Él no viene a aplastar a los que ya están quebrantados, sino que Él viene a dar perdón y libertad a los que están quebrantados. Hermanos, y el pueblo, cuando escucha, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ellos identifican rápidamente que el Señor estaba dando cumplimiento a su profecía allí. Es muy probable que para nosotros no entendamos el valor que tiene este cumplimiento, porque nosotros vemos hacia atrás, eso ya se cumplió, eso ya pasó, lo vemos como un hecho en la historia. Pero para el pueblo que esperaba la manifestación del Hijo de David, del siervo de Dios, esto es maravilloso. Ellos habían esperado por cientos de años. Hemos hablado varias veces que el Mesías fue anunciado desde que el pecado entró en el hombre y que Dios marcó su línea por una familia. Pero pensemos solo en la profecía de Isaías, unos 600 años antes de Cristo. Así que por 6 siglos el pueblo de Dios había esperado a su Mesías, por lo menos por 6 siglos. Y en especial en los últimos 30 años había una expectativa gigantesca de la aparición del Cristo. Y aquel día que en el Jordán Cristo es bautizado y se oye la voz del cielo que anuncia la palabra de Isaías que se ha cumplido, el que estaba allí era el Mesías de Dios, el que estaba allí era el libertador sobre el cual viene y reposa el Espíritu de Dios. Hermanos, eso era maravilloso para el pueblo, ese fue un momento de gloria, ese fue un momento increíble y que aún nosotros debíamos apreciar. La gloria de Dios, hermanos, Él cumplió su palabra, Él levantó a su siervo humilde, como lo dice Isaías capítulo 42. Hermanos, el Señor de gloria, aquel siervo vino para identificarse con los pecadores, ¿cierto?, con los que reconocen su pobreza y su miseria espiritual. Amado hermano, es increíble unir estas dos cosas. Cómo el Señor nos dice que el Señor fue humilde y que el Señor fue sencillo y que el Señor se identificó con su pueblo. Y luego en su bautismo se abre el cielo y el Padre declara, este es el glorioso, este es el Hijo, este es el Dios encarnado, este es el Mesías. Este que es humilde es el Mesías encarnado, lleno de misericordia y de verdad. Este que está caminando entre pecadores al agua para ser bautizado, este es aquel que trae el reino, aquel que trae luz, aquel que trae libertad, aquel que trae perdón de pecados. Amado hermano, como decía antes, deje de entristecerse por no poder llegar a un estándar de religiosidad, ¿cierto?, en nuestra propia vida, sino que como el pueblo que podía oír la voz allí, contemple la belleza y la hermosura de Cristo. Gócese en que Él es el Hijo perfecto de Dios, en quien Dios se complace. Hermano, gócese en que Cristo es aquel a quien Dios aprueba. Amado hermano, esto es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Muchas veces escuché una frase como esta. Hablando de este mismo pasaje, varias veces escuché una predicación como esta. Ahora usted es un hijo de Dios y Dios se complace en usted y usted es el gozo de Dios, ¿cierto? Pero con un sentido muy egocéntrico. Usted, ¿por quién es usted mismo? Usted es el gozo de Dios. Dios se complace en mirarlo a usted por quién es usted así solito, ¿cierto? Pero hermanos amados, vemos en este texto que el gozo de Dios y el agrado de Dios y la complacencia de Dios es Cristo. Y Dios se goza en nosotros solo porque estamos en Cristo. Eso es gracia. Dios se goza en nosotros y somos sus hijos amados porque estamos en Cristo, porque Él fue santo, porque Él fue el perfecto y porque Él murió en nuestro lugar. Hermanos amados, cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve en Cristo. Y por eso Él puede decir de nosotros, es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Solo porque nos ve en Cristo, solo porque nos ve cubierto de su gracia,
solo porque nos ve cubiertos de su santidad, de su perfección, solo porque nos ve unidos a Él. Hermano amado, quisiera animarle en este día a dejar de tratar de llegar a un nivel de religiosidad elevado, a dejar de pelear una batalla frustrante del perfeccionismo, de que yo por mis propias fuerzas voy a dejar de hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Hermano, deje esa batalla es perdida. Lo que necesita es ir a Cristo en arrepentimiento genuino y fe, reconociendo su debilidad, reconociendo su incapacidad, y ve a Cristo y reconozca, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo amado de Dios, yo quiero amarte a ti, quiero conocerte a ti, quiero complacerme en ti, Señor, yo quiero identificarme contigo por amor, por gracia, aún sabiendo que nunca podría hacerlo por mis fuerzas. Hermano amado, deje la frustración a un lado, deje la frustración a un lado, deje de sentirse frustrado porque usted no logra cumplir todas las leyes que se ponen en su propia mente. Ve a Cristo, Él es el Hijo amado de Dios, Él es el siervo de Dios. Gócese en que el Señor nos ve en Él, gócese en que Él trajo toda justicia, gócese en que Él fue humillado por nuestro pecado, pero resucitó y que ofrece vida eterna, salvación y vida en gloria con Él a todo aquel que se arrepiente y cree. Amado hermano, podemos ver en este acto estas dos cosas, la humillación de nuestro Señor y su identificación, su compasión por nosotros, y cómo este mismo compasivo y humilde es el perfecto, en el cual descansamos, en el cual ponemos nuestra fe, en el cual nos alegramos y podemos saltar de alegría diciendo: gracias Dios por Cristo, gracias Señor, porque en mi imperfección puedo ver a Cristo y estar tranquilo y descansar mi conciencia. Hermano, guarde este pensamiento en su mente. El Señor conoce a los que Él salvó. El Señor conoce a los que se identificó. El Señor sabe tu debilidad. El Señor sabe tu fracaso. Y Él no espera de ti perfección, porque el Padre tiene un Hijo amado en el que Él tiene complacencia, y este es Cristo. Y nosotros estamos cubiertos en Él. Por tanto, recibimos la gracia y el amor del Señor. Hermano amado, anhelo en mi corazón, lloro al Señor, que el Señor clarifique lo que es difícil para mí expresar. Anhelo que el Señor le dé descanso con estas palabras, que el Señor le dé tranquilidad, que el Señor le permita vivir una relación con Dios de gozo, de descanso, de fraternidad con el Señor. No una relación de religión, de leyes sobre nuestra vida, una vida de descanso. El cristianismo no es un llamado a vivir otro sistema de reglas y de leyes. El cristianismo es un llamado al arrepentimiento y a la confianza en Cristo. Amado hermano, el Señor le dé descanso en esta semana. El Señor le dé una vida cristiana de gozo, una vida de alegría, una vida en que usted se dedique más que a conocer las leyes de Dios, a conocer cómo el perfecto Hijo de Dios las cumplió por nosotros, y a gozarnos de Él y de su perfección. Amado hermano, el Señor le permita ver a Cristo de una manera tan maravillosa como el Señor nos ha mostrado en su palabra. Vamos a orar y dejar esto delante del Señor. Padre Celestial, le damos gracias por su bondad, por su misericordia. Padre amado, tú amas a tu pueblo, Señor, tanto y más que yo, Señor. Padre Celestial, hay una lucha fuerte con la religiosidad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Luchamos con ser religiosos, luchamos con frustrarnos porque nosotros mismos no somos capaces de cumplir las normas y la expectativa de lo que creemos que tú pides de nosotros. Pero Señor, ayúdanos a disfrutar de tu gracia. Señor, ayúdanos a disfrutar y a ver que Cristo es el que cumple esa norma y nosotros nos gozamos y nos refugiamos en Él. Ayúdanos a vivir un cristianismo de gozo, Señor, un cristianismo de alegría, un cristianismo de gratitud. Señor, un cristianismo que
anda y que vive y que sirve por gratitud, por agradecimiento al Señor, con un corazón que está descansado en la gracia de Dios. Padre Celestial, ayúdanos a vivir un cristianismo, Señor, que glorifique a Cristo y no a nuestras propias vidas. Padre Celestial, gracias porque en Cristo encontramos aquel que se identifica, siendo perfecto, se identifica con toda nuestra debilidad, con todo nuestro pecado, con toda, Señor, nuestro fracaso y nuestro dolor. Padre Celestial, gracias porque puede compadecerse. Gracias, Señor, porque no nos avergonzamos al ir en oración delante de ti y confesar nuestros pecados, porque Cristo sabe compadecerse de nosotros, pues vivió una naturaleza humana. Padre Celestial, gracias porque Cristo es el que intercede delante de ti por nosotros todo el tiempo, día y noche. Gracias, Señor amado, porque no podemos decepcionarte. Señor, gracias, Señor bendito, porque tú, Señor, nos permite vivir en esta gracia hermosa y gloriosa, Señor, en nuestras vidas.